Una carta de Francisco Javier dice: buenas noches, mi pregunta es para las panelistas. ¿Es verdad que un niño abusado será un futuro adulto abusador? Bueno, ahí... no necesariamente. No necesariamente, y es bueno comentar que menos mal que la naturaleza humana es muy plástica. Por tanto, no estamos determinados necesariamente, linealmente, por una conducta. De allí la importancia, por un lado, de hacer un proceso reparatorio, lo que nosotros hemos observado incluso atendiendo a grupos de niños que son ellos los abusadores de otros niños, lo que hemos observado en su historia es que no necesariamente todos esos niños han sido abusados, y por tanto tampoco podríamos decir que un niño abusado lo va a hacer en la adultez. Lo que sí es importante, a propósito del daño o de las secuelas que ha dejado este abuso, que sí puede hacer un proceso terapéutico para niños y niñas, porque en el caso de los niños a veces está bastante oculto el abuso sexual, más a veces que las niñas, que puede hacer un proceso terapéutico para que tenga una relación más como abierta, como que se sienta en su proceso de autoestima seguro, y por tanto es como quitar esa secuela. Esto que tú dices es interesante, que el abuso en niños es más oculto que en niñas. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque a veces de los sesgos de género plantean, y bueno, las cifras indican que hay más niñitas abusadas que niños, eso sí es claro, pero cuando uno observa el fenómeno se da cuenta que en el caso de los niños se espera, como están más hacia el mundo externo, se les da más permiso, de alguna manera se espera que ellos se protejan más solos. Y lo que nosotros hemos observado en el caso de los agresores, son muy listos, hacen manipulación, amenaza, agresión o seducción. Por tanto, los niños también se ven expuestos, y parece ser que los adultos están pensando que eso le puede suceder más a una niña que a un niño. Evidentemente que a veces distinguimos entre violencia intrafamiliar y maltrato infantil como si fueran dos temáticas separadas y que no tienen ninguna relación. La verdad es que están súper correlacionadas y es difícil no afectar a los hijos. Ahora, yo no sé en qué escalada de violencia estarán ellos, digamos, pero ahí evidentemente ojalá no involucrar a los hijos y ojalá recurrir, acá se habla mucho de resolución pacífica, de mediación, etcétera. Ojalá si están en esa instancia y no en los golpes y en una escalada mayor, digamos, poder sacarlo de la casa, acudir a un terapeuta, acudir a un mediador, y de modo de no afectar a los niños. Sí, yo quisiera agregar algo ahí, y a lo mejor la persona que hace esa pregunta con respecto al tercero que digo yo, que ellos están usando de tercero a la hija, porque están esperando que de alguna manera la hija, al estar presente, a lo mejor baja la tensión. Entonces lo que tienen que hacer es poner a otro tercero, no a la hija. Eso. Bueno, dice: buen programa y buen tema. Esta pregunta viene de Elisa Martínez. Dice: ¿qué puede hacer una persona que tiene sospechas que un conocido no trata bien a su hijo de 8 años? ¿A quién puede acudir? Bueno, depende de donde esté situado. O sea, puede acudir, bueno, no sé, a la Oficina de Protección de Derechos, por ejemplo, en el caso de Sename, a la comisaría, o al asistente social del municipio, o al asistente social del colegio. O sea, lo importante es no generar mucha alarma y acudir al especialista que nos puede ayudar, en el fondo, directamente para despejar si el niño o niña está sufriendo algún tipo de maltrato. Ahora, los protocolos de las clínicas y de los hospitales están siendo más severos también cuando llega un niño con alguna sospecha de que ha sido violentado, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí hay un límite bastante, cuando tú hablas de los límites también tiene que ver con eso, porque muchas veces es cuando hay una evidencia pero así notable, eso funciona, pero muchas otras veces, y yo diría la mayoría de las veces, hay que investigar. Y yo también estaba pensando con respecto a la pregunta, porque, por ejemplo, si es un vecino que no trata bien al hijo de 8 años, ¿qué significa no tratarlo bien? Y entonces hay límites, obviamente hay límites más graves o menos graves, y entonces ahí hay que investigar. Porque a lo mejor detrás de ese no tratar muy bien puede haber un maltrato horrible o realmente no pasar a mayor. Entonces, lo que hay que hacer es, y muchas veces lo que tienen que hacer los profesionales en las clínicas, en los hospitales, es iniciar una investigación. Y esa investigación tiene que ser sin levantar sospechas. Porque en el sin caso, etiquetar a la familia. Sin etiquetar a la familia. Sí. Hay un tema ético por medio. Claro, entonces, pero hay que investigar, por supuesto. Ahora, puntualmente nosotros en Sename, como bien dice Alejandra, contamos con 105 oficinas de protección de derechos a lo largo del país.
Y por tanto esas oficinas han desarrollado una estrategia de hablar con vecinos, con informantes clave. Ese niño está en un colegio, por tanto ir al colegio. Vamos buscando esos datos sin generar una sospecha. En la página web de ustedes, www.sename.cl, están las direcciones. Están las direcciones. Sí, sabes que yo quería agregar que también es bueno mandar señales. De pronto, sin llegar al especialista, digamos, uno puede tocar la puerta. Vecina, tiene algún problema, la puedo ayudar, quizás está muy estresada, estoy preocupada por usted, también por los niños que están llorando mucho, le puedo ayudar de alguna manera, etcétera. O sea, también son pequeños mecanismos en el fondo de dar señales de que hay cierto control social y también cierta preocupación y que estamos disponibles para ayudar. Claro. Buenas noches, dice, les quiero plantear lo siguiente. Cuando uno tiene hijos se da cuenta de que ya no puede hacer ni decir todo lo que piensa o quiere, pero ¿no será sano a veces que los hijos vean una que otra discusión? No digo peleas, solo discusiones. Pienso que si viven en un ambiente en que no se quiebra ni un huevo, son niños que no se manejan muy bien luego en el conflicto, ¿o me equivoco? José Antonio García. Bueno, muy relevante lo que plantea, sí, porque si se trata de discutir puntos de vista y poner en el conflicto ahí abierto, yo creo que es muy sano, porque los espacios de diálogo, como nos decía María Elisa, hay que promocionarlos. Por tanto, si hay discusiones donde tenemos puntos, tenemos disenso y logramos saber finalmente que hay puntos que estamos de acuerdo y puntos que no, es un buen modelaje para los hijos. Más depende del contexto en el que se ve y eso es parte de la vida. O sea, nos vamos a enfrentar siempre a conflictos y siempre vamos a estar expuestos a no estar de acuerdo, digamos. Oye, hay muchísimas preguntas súper interesantes, a ver si alcanzamos. Dice, Teresa Valdés pregunta, ¿hay posibilidades de rehabilitar a una persona adulta que ha sido abusada y denigrada sistemáticamente durante su niñez? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, complicado, mientras más temprano, aquí la especialista nos podrá aportar más, mientras más temprano, mejor pronóstico, digamos. Bueno, yo creo que necesita terapia, de todas maneras, o sea, ahí hay que evaluar caso a caso, yo creo, porque, ¿sabes? Hay una cosa bien interesante al respecto. No es el tipo de abuso lo que está asociado a la consecuencia. O sea, no es, por ejemplo, que haya sido violado no sé cuántas veces, no sé cuántos años, no, eso puede ser tan grave como a lo mejor la niñita que solamente fue manoseada en una ocasión. Porque hay una serie de factores que están influyendo en por qué esta es una experiencia traumática para el niño que lo vive. Por lo tanto, las personas de afuera o lo que han contado las personas, vamos a tener determinadas ideas de lo que ha significado eso para la persona, pero la verdad que solamente que en un contexto de terapia es un contexto privilegiado donde la persona puede realmente poner su significación de lo que ha vivido y elaborar su significación que no está relacionado directamente con la cualidad objetiva del abuso. Solo quería agregar que es muy esperanzador en las terapias con mujeres adultas, que también ha sido mi experiencia y que han sido abusadas en su niñez, que hay posibilidades de reparar. Porque había como también un mito de que una persona que abusaba como que ya no había nada más que hacer. Y también es posible ahí dar una señal esperanzadora a esas personas que han pasado 40 años, 50 años y que no lo han hablado con nadie. Desde el punto de vista terapéutico se puede hacer un tipo de reparación donde también ellas con los ojos que tienen hoy pueden mirar que necesitan proteger a esa niña que tienen interna, pero también a los otros niños que están a su alrededor. ¿Hay algún espacio donde una persona sin recursos pueda acudir y pedir ayuda y recibir una terapia gratuita? ¿Y existe eso? Sin duda, sin duda. O sea, yo puedo hablar de la casa Yo María Ayuda, tenemos programas de reparación que sirven para ello. Yo solo quería agregar a lo que decía Angélica. Nosotros tenemos niños que están en pleno proceso de reparación y nos hemos dado cuenta que sus madres o sus padres también han sido abusados. Y ese abuso, digamos, no los transformó en agresores, porque aquí el abusador fue un vecino, un tío, qué sé yo. Sin embargo, el maltrato también opera por omisión. No fueron lo suficientemente protectores, no generaron los factores protectores para que eso no le ocurriera al hijo. Y finalmente hemos terminado al final del proceso con terapia para los padres, para poder repararlos a ellos, y por otro lado terapia para los niños, para poder reparar a los niños. Lo que es algo bien interesante porque ha habido toda una generación que pasó entre medio y no se curó y no se reparó ese padre o esa madre y finalmente logras hacer el proceso en conjunto. www.mariaayuda.cl, es súper interesante, gente adulta que puede pedir ayuda también ahí. Sí. Alicia dice, nunca he entendido el mecanismo a que echan mano los abusadores que logran el silencio de sus víctimas. ¿Cómo poder romper ese silencio? Los padres, ¿qué preguntas tenemos que hacerle a nuestros hijos para detectar que alguien le está haciendo daño?
súper importante la pregunta, porque la verdad es que el mecanismo de los abusadores es muy poderoso. O sea, los abusadores ejercen un poder sobre los niños, primero que nada bajo amenaza, o sea, y son amenazas terribles. Voy a matar a tu mamá, o te voy a exponer a ti a no sé qué cosa, y entonces los niños sienten que están que están atrapados, digamos, porque son abusos que se repiten, ¿no es cierto? Entonces están atrapados en esa situación. Y entonces, ese es un punto muy importante. Yo creo que primero, partir con entender que por lo general, en la mayor cantidad de casos, es un asunto secreto. O sea, el niño que está sufriendo abuso sexual al mismo tiempo está siendo cómplice con el abusador de este secreto. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar con esa idea que tú dices, que por favor los adultos que tengan sospechas y los niños aclaren. Bueno, me despido de ustedes, los invito el lunes a otra edición de En Contexto con Nicolás Vergara. Buenas noches.